obtuvieron karma instantáneo. Saludos a todos los espectadores. Hoy en un episodio que podría hacer que algunos se sientan incómodos, exploraremos un tema controvertido pero impactante. Hablaremos sobre casos de abusadores de menores que enfrentaron la justicia dentro de las paredes de la prisión. Comenzaremos con el caso de Stephen Sanderson, un recluso del centro correccional de Signal en Freeland. Sanderson tomó la justicia en sus propias manos cuando compartió celda de Theodore Dyer, un abusador de menores condenado. Cuando Dyer intentó justificar sus acciones, Sanderson decidió que había escuchado suficiente. La cultura carcelaria es un mundo aparte, con sus propias reglas y códigos de conducta. Uno de los tabúes más significativos en la prisión es el abuso de menores. Los reclusos a menudo sienten que deben tomar medidas drásticas para castigar a quienes han cometido estos crímenes, pero Stephen Sanderson no es el único recluso que ha tomado medidas extremas en la prisión. A lo largo de los años, ha habido varios casos notorios en los que los abusadores de menores enfrentaron represalias de otros reclusos. Analizaremos las causas detrás de estos actos violentos y las consecuencias que enfrentan tanto las víctimas como los perpetradores. También exploraremos cómo las autoridades carcelarias tratan de manejar esta situación delicada. Permítanme introducirles a Richard Huckle, un individuo que lamentablemente ganó notoriedad como uno de los peores depredadores sexuales de la historia del Reino Unido, a pesar de su ocupada vida laboral en Malasia como fotógrafo independiente y su empleo a tiempo parcial en el Nike Football Club. Huckle encontró tiempo para cometer crímenes atroces. En 2014, la policía británica desmanteló una red de pedófilos que operaba en la dark web bajo el nombre de The Love Zone. Durante la investigación identificaron a un miembro que utilizaba constantemente el alias Hayes y tenía una marca distintiva en uno de sus dedos. La policía asumió la identidad de otro miembro, Shannon McCool, y utilizó su sitio web para exponer y atrapar a otros pedófilos. Esta operación resultó en el rescate de 85 niños de abuso continuo y el arresto de cientos de pedófilos, entre ellos Richard Huckle. Huckle se destacó por la cantidad de niños que había abusado y por su actitud despiadada en sus publicaciones en línea. La policía eventualmente logró descubrir su verdadera identidad y alertó a la Agencia Nacional contra el Crimen. El 19 de diciembre de 2014, Huckle fue arrestado en el aeropuerto de Gatwick. Lo impactante de su caso es que antes de su arresto, Huckle no tenía antecedentes penales. Cuando la policía lo liberó bajo fianza, con la condición de que viviera con sus padres, su madre confrontó a su hijo sobre las acusaciones en su contra. En ese momento, Huckle estaba borracho y admitió haber abusado sexualmente de niños de edades comprendidas entre los 3 y 13 años. Conmocionados y preocupados, sus padres se pusieron en contacto con las autoridades policiales y rogaron que lo arrestaran. Richard Huckle enfrentó un segundo arresto que marcó un nuevo y sombrío capítulo en su vida. Las autoridades lo acusaron de un impactante total de 91 cargos relacionados con abuso infantil. La policía, consciente de la gravedad de sus crímenes, le negó la libertad bajo fianza y lo trasladaron a la prisión HMP Lewis, antes de llevarlo a la prisión de máxima seguridad HMP Belmarsh en Londres. El juicio de Huckle se llevó a cabo fuera de su casa en Old Bailey en enero de 2016. En un primer momento se declaró inocente a los 91 cargos, lo que implica un largo y doloroso proceso legal. Sin embargo, en abril ocurrió un sorprendente giro. Huckle se declaró culpable de 71 de los 91 terribles cargos que pasaban sobre él. El tribunal se sumió en el horror cuando se revelaron los detalles de sus crímenes. Sus víctimas eran niños indefensos, algunos de apenas 6 meses y otros de hasta 12 años de edad. Huckle había compartido su perversidad con otros pedófilos, alardeando de sus acciones en línea y publicando comentarios sádicos. ¿Cómo se ganó el premio gordo? Sus palabras y sus actos eran profundamente perturbadores. El impacto de su sentencia fue abrumador. Richard Huckle fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 25 años tras las rejas. Su nombre quedó grabado en la infamia, ya que se convirtió en uno de los peores delincuentes sexuales infantiles en la historia del Reino Unido. Su caso atrajo una intensa atención mediática, ya que los medios cubrieron la siniestra historia de sus crímenes. Sin embargo, la oscuridad que rodeaba a Huckle no terminó con su condena. En los años siguientes se descubrió que había planeado abusar de más niños en Filipinas, lo que arrojó una luz aún más sombría sobre la verdadera escala de su depravación, pero lo más espeluznante aún estaba por revelarse. En octubre de 2019, Richard Huckle fue encontrado sin vida en su celda de prisión, apuñalado hasta la muerte por un compañero recluso, Paul Fitzgerald. La brutal venganza de Fitzgerald se relacionó directamente con los atroces crímenes de Huckle contra niños. Esta trágica y oscura historia arroja un escalofriante recordatorio sobre las profundidades de la depravación humana y el daño inmenso que puede causar a aquellos que buscan herir a los inocentes. La muerte de Huckle a manos de otro prisionero puso fin a una vida marcada por el horror y la maldad, pero dejó un legado de sufrimiento y una dolorosa lección sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad. Siguiente historia. La historia de Roy William Shearing y su impacto en la vida de la dulce Sarah Payne es un trágico recordatorio de los horrores que pueden acechar en nuestro mundo. Sarah, una niña de 8 años con una sonrisa angelical, estaba disfrutando de un juego de escondite con sus hermanos Lee, Luke y Charlotte en la casa de sus abuelos en Kingston Toyo, West Sussex. Un giro oscuro en el destino se desencadenó cuando Sarah se lastimó la cabeza y llorando corrió unos metros lejos de la vista de sus hermanos mayores. Comenzó entonces una búsqueda frenética que se prolongó durante 16 agonizantes días. Finalmente el descubrimiento del cuerpo desnudo de Sarah en una tumba
Poco profunda, a unas pocas millas de distancia, selló su destino en una imagen que reflejaba terror y dolor. El acto atroz no quedó impune, ya que la policía se lanzó en una frenética búsqueda para llevar al monstruo responsable ante la justicia. Sin embargo, la esperanza comenzó a desvanecerse a medida que la investigación se alargaba con el tiempo. Meses pasaron hasta que finalmente se centraron en un sospechoso, Roy William Whiting. El arresto de Whiting ocurrió varias semanas después de que un conocido se presentara y se encontrara un cuchillo escondido en su automóvil en junio de ese fatídico año. Con una confesión de Roy a cargos de secuestro y agresión indecente, llegó el momento de la sentencia. Sorprendentemente, la sentencia fue de tan solo 4 años de prisión, a pesar de las advertencias de un psiquiatra que sugería que era probable que reincidiera. En noviembre de 1997, Roy fue liberado después de cumplir poco más de 2 años de su condena. A pesar de inscribirse en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido, se negó a participar en un programa de rehabilitación y cumplió 5 meses adicionales tras las rejas. El horror continuó mientras la sociedad se enfrentaba a la realidad de un criminal semejante estaba nuevamente en libertad. En 2002, Roy William Whiting recibió una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 50 años de prisión, dictaminada por el ministro de Interior David Blunkett. Esto significaba que no saldría de prisión hasta 2051, cuando tendría 92 años de edad. La vida de Roy William Whiting tras las rejas fue un infierno de sufrimiento, violencia y tragedia que dejó cicatrices en su cuerpo y alma. A pesar de su condena a cadena perpetua con una pena mínima de 40 años que lo haría elegible para la libertad condicional a la edad de 82 años, después de apelar su sentencia, su tiempo en prisión fue todo menos tranquilo. En el año 2002, Roy sufrió un brutal ataque a manos de Ricky Tregasikis, otro convicto que lo apuñaló en la mejilla con una navaja, dejándole una cicatriz de 15 centímetros. La violencia no parecía dar tregua, ya que en 2011 fue nuevamente víctima de un ataque cuando un recluso lo apuñaló en el ojo. Estos horribles incidentes eran un reflejo del odio y animosidad que la sociedad sentía hacia él por sus crímenes atroces. Sin embargo, uno de los momentos más aterradores ocurrió en 2018, cuando 2 prisioneros lo atacaron brutalmente en su celda con la prisión de Wakefield. Los agresores habían introducido de contrabando espaldas en el ala y golpearon a Roy ferozmente en la cara y el cuerpo antes de apuñalarlo múltiples veces. La situación era tan desesperada que Roy se arrastró debajo de su cama en un intento desesperado por protegerse, pero los atacantes no se detuvieron hasta que forzaron la puerta de la celda. Roy nunca había tenido problemas personales con estos atacantes, pero su reputación y naturaleza de sus crímenes lo hacían un objetivo dentro de la prisión. Los reclusos lo llaman pedófilo y asesino de bebés, un estigma que lo perseguía constantemente. Es un verdadero milagro que Roy haya sobrevivido a estos ataques brutales. Sin embargo, su historia es un recordatorio sombrío de los peligros y las tensiones que enfrentan quienes han cometido crímenes tan atroces como los suyos dentro de las instituciones penitenciarias. Cada día es una batalla por su supervivencia, y si llega a bajar la guardia, la próxima vez podría no salir con vida. Su tiempo en prisión es un castigo que pocos pueden comprender, pero muchos creen que es un reflejo adecuado para la gravedad de sus crímenes. Siguiente historia, DeAndre Austin, un hombre condenado por 13 delitos sexuales perpetrados contra sus 3 sobrinos menores, identificadas como Jane Doe 1, 2 y 3. Compartió su hogar con ellas entre 2002 y 2006, lo que brindó oportunidades para cometer actos atroces. El nacimiento de la vivienda era tal que una de las niñas tuvo que dormir en una cama plegable en la sala de estar, mientras que el acusado dormía en un sofá a pocos metros de distancia. La pesadilla comenzó en invierno de 2001 cuando DeAndre Austin empezó a comportarse de manera inapropiada, tocando las piernas de Jane Doe, uno en momentos en que estaban solos en el apartamento. Para el día de San Valentín en 2002, las acciones se habían vuelto más siniestras, y citando a Jane Doe, sus manos tocaban mi cuerpo de una manera extraña. Cuando ella tenía tan solo 10 años, este patrón de abuso pedófilo continuó con las 3 niñas, y lo peor de todo fue que sus abuelos no les creyeron. En 2008, DeAndre Austin fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por la agresión sexual continua contra sus sobrinas, quienes en ese momento estaban en la escuela primaria. Durante su tiempo en prisión compartió celda con Rodney Jordan, quien cumplió una condena de 2 años por robo en primer grado en el condado de Los Ángeles. La historia de DeAndre Austin da un giro inesperado el 15 de octubre de 2020, cuando fue declarado muerto a las 6:30 p.m., menos de una hora después de que se emitieron informes sobre un hombre en su celda. Según el comunicado de prensa del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, las autoridades investigaron el incidente y colocaron a Rodney Jordan, nacido el 29 de mayo, en una celda segregada. Jordan es considerado el principal sospechoso de la muerte de Austin. Aunque aún no está claro exactamente cómo murió Austin, este trágico evento subraya el peligro que enfrentan los abusadores de niños y delincuentes sexuales en prisión. A pesar de estar en una prisión de máxima seguridad, la seguridad de quienes cometen tales actos atroces siempre está en peligro, ya que los reclusos a menudo buscan venganza. En fin, hemos llegado al final del video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito antes de irte que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima!